Muy buenas tardes, bendiciones, bienvenidos. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Gracias por querer ver las cosas de otra manera. Vamos a seguir viendo el capítulo 2, es la séptima conexión de este maravilloso encuentro en Fuerteventura, en el bello ilusorio Fuerteventura, en la bella y hermosa Pájara. No estamos aquí, no hemos venido, estamos en la mente de Dios. Nos hacemos conscientes de ello, aunque parezca ser bellísimo el ilusorio paisaje, ¿verdad? Aparentemente un oasis en el ilusorio desierto. Pareciera que estamos como en el Qumran, ¿verdad? Habiendo encontrado los manuscritos, el testamento. Aquí está. Y estamos aquí estudiándolo, ¿verdad? Aquí con las enseñanzas del Maestro Jesus, Jesus Christ. El testamento, sí. Y queriendo entender, abriendo nuestra mente para que llegue a ella la verdad y nada más que la verdad. Pues siendo así, que proceda. Vamos a hacer la invocación. Tal día como hoy, el ilusorio 3 del 3 de diciembre de 2021. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias, Maestro Jesús, dulce, amoroso, generoso, hermanos preciosos, poderosos, inocentes, santos, maravillosos todos, sanos. Y Padre nuestro, amoroso, amado, puro, bello. Y empezamos bien, porque se nos dice en el párrafo 6 del epígrafe 7, causa y efecto. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación es su unicidad, trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Lo que corrige este error es la expiación. Muchas gracias. Pues párrafo 6 en el Urtext nos dice así. Debiera tenerse en cuenta que Dios ha concebido solo un hijo. Si crees que todas las almas que Dios ha creado son sus hijos, y si también crees que la filiación es una, entonces cada alma debe ser un hijo de Dios, o una parte integral de la filiación.
No encuentras difícil de entender el concepto de que la totalidad es mayor que sus partes. Por lo tanto, no debieras tener demasiada dificultad con esto. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Sin embargo, pierde este estado especial siempre que cualquiera de sus partes falta. Por eso el conflicto no puede ser finalmente resuelto hasta que todas las partes individuales de la filiación hayan regresado. Solo entonces, en sentido verdadero, puede entenderse el significado de totalidad. En matemáticas solemos decir que el todo es más grande que la suma de sus partes. Ese es el concepto de sinergia, ¿verdad? Exacto, sí. Y sigue diciendo, el concepto de números negativos siempre se ha considerado más un recurso matemático que real. Esta es una gran limitación de las matemáticas tal como son actualmente entendidas. Cualquier afirmación que implique grados de diferencia en la negación no tiene esencialmente significado. Lo que puede reemplazar este enfoque negativo es un reconocimiento del hecho de que mientras una parte de la filiación falte, lo que es lo mismo para 1.000.000 o 10 u 8.000 partes, esta no estará completa. En la psique divina, el Padre y el Espíritu Santo no están incompletos en absoluto. La filiación tiene la facultad única de creer en el error o en lo incompleto, si así lo elige. Sin embargo, es bastante aparente que elegir eso es creer en la existencia de la nada. La corrección de este error es la expiación. Pues hasta ahí. Párrafo 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Amén. Amén. Y nos dice el Urtext, hemos hablado brevemente sobre la disponibilidad, pero hay algunos conocimientos adicionales que podrían ser de ayuda. La disponibilidad no es nada más que el prerequisito para el logro. No debieran confundirse los dos. Tan pronto ocurre un estado de disponibilidad, hay siempre una voluntad para lograrlo, pero esto no es, por supuesto, indiviso. El estado no indica más que el potencial para un cambio de voluntad. La confianza no se puede desarrollar plenamente hasta que se ha conseguido el dominio. Empezamos esta sección con un intento de corregir el error fundamental de que el miedo puede ser dominado. La corrección fue que solo el amor puede ser dominado. Cuando os dije que estabais listos para las revelaciones, no quería decir que hubierais dominado de ninguna manera esta forma de comunicación. Sin embargo, vosotros mismos disteis fe de vuestra disponibilidad, insistiendo en que yo no habría dicho eso si no hubiera sido cierto. Esto es una afirmación de disponibilidad.
El dominio del amor necesariamente conlleva una confianza mucho más completa en la capacidad que la que ambos habéis alcanzado. Pero la disponibilidad es por lo menos una indicación de que creéis que esto es posible. Esto es solo el comienzo de la confianza. En el caso de que esto pueda ser malentendido como una frase que indica que ha de pasar necesariamente una enormidad de tiempo entre la disponibilidad y la maestría, me gustaría de nuevo recordaros que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Chan, 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 chan. Aquí cuando decimos que ha dicho que no es dominar el miedo, sino que el dominio se alcanza por medio del amor. O sea, domino el amor. La maestría mi dominio es en el amor. La maestría es el del amor, entonces el miedo es que ni se le ocurre. El miedo hay que deshacerlo. Por eso no somos maestros del miedo, maestros en hacer que se reduzca el miedo. Eso es lo que intenta el ego, que el miedo parezca controlable. Por eso en muchos casos vemos el intento por parte de los hermanos de hacer trucos para reducir el miedo a casi nada, para que no se note que lo que están sintiendo es miedo. Todos los intentos de negación de que estoy sintiendo miedo, pero el miedo está ahí. Porque y además es necesario verlo. Claro, si no nos estamos autoengañando. Porque no he salido del sistema de pensamiento del miedo. La médula de este sueño de separación es el miedo. He encumbrado al miedo en el trono del amor y el miedo del ego es mi sustento. Yo sin mi miedo me moriría. Entonces, mientras crea que eso es así y que el miedo es mi protector, fíjate que lo estudiamos en las aulas, ¿no? Yo como aparente psicóloga, lo que estudié en la carrera es que el miedo es adaptativo. El miedo te salva de que hay una amenaza real en el entorno. Ten miedo, estate a la defensiva, prevé un ataque, sal corriendo cuando tengas que salir corriendo. Todas estas tácticas disuasorias de el miedo va a ser tu protector eran para que pareciéramos como todos borregos autoengañándonos de que hay que tener miedo, hay que tener miedo. Y nos lo reforzábamos. Uy, sí, qué buena madre eres, cuánto miedo tienes. Hay que ver lo que sufres por tu hijo cada vez que sale por ahí de casa, ¿verdad? Y se va solo con sus amigos de juerga. Qué mal lo pasas, ¿verdad? Yo también. Venga, ¿quién sufre más de las dos? Uy, qué miedo tenemos, ¿eh? A que no vuelvan. Sí. Y el efecto es que cuando confías y no tienes miedo, dices, seré una mala madre. Ay, que yo confío que yo aquí tan a gustito y sin sufrir porque se ha ido de juerga. ¿Y tú duermes cuando tus hijos salen? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? ¿Por yo qué? Digo, seré una mala madre, Dios mío. Va a ser que el miedo será te diría confianza, que, por supuesto, será confianza, ¿no? Claro, en que está en manos de Dios. Confianza. Eso es, además no es mi hijo, es mi hermano. Sí, hermano, hijo. Esa es la pequeña gran diferencia también, ¿no? Claro, y entonces el miedo es la idea del ego que si se la entregamos al Espíritu Santo nos dice, yo te lo recoloco. Claro, el miedo te lo deshago yo. Una petición de amor. Pero porque le he entregado la causa. ¿Cuál es la causa errónea del miedo? Ese pensamiento falto de amor, sin significado, el sustituto del amor, lo que he pensado por mi cuenta, como si yo pudiera crear por mi cuenta. Estoy separado, soy un ser individual, lo he hecho, he pecado. Por eso Jesús nos dice, no, mientras te creas que lo has hecho no se puede perdonar. Tienes que reconsiderar la situación de que es solo una invención, es un bluff, es magia. Estás creyéndote un hechicero, fabricando mundos que no existen. Estás enfermo. Es una enfermedad mental. Hay síntomas productivos de que esto que crees que ves está ahí según tu ego, porque te dice el ego, mira un cuerpo, mira otro cuerpo, mira una mesa, un cuerpo con forma humana, un cuerpo con forma de mueble, todo falso. Entonces tengo que querer ver que eso es una alucinación. Entonces la creencia en la idea es lo que hemos de entregarle al Espíritu Santo. La creencia en la idea del miedo, la creencia en la idea del cuerpo. La creencia en la idea de la separación. Porque el miedo es la ausencia de amor. Me he separado del amor, me he separado de Dios. Esa idea me produce la emoción de miedo, que es la emoción de vacío. Me siento
falto de amor, carente de amor. El miedo no es más que Vacío. la experiencia de falta de amor que es aparentemente aterradora Sí. y que se suple con el amor perfecto. A la falta de amor que hay que Expulsa el suplarle. miedo. Claro. El amor perfecto. Me tengo que llenar de amor. ¿Cómo? Con pensamientos amorosos. ¿Por qué? Porque si hay un solo pensamiento de separación, hay un solo pensamiento que es de unidad. No estoy separado, estoy unido a Dios. Y todos los demás pensamientos El dominio del amor. Sí. que quieren decir que estoy unido, que nunca me separé, que soy impecable, que soy indivisible de Dios, que estoy en su mente, que soy su pensamiento, que soy su tesoro, que soy su voluntad. Pues todos los pensamientos que nos da el Maestro Jesús en el curso de pensamientos amorosos, curso de milagros, para que yo aprenda a pensar como Dios quiere que piense en un mundo simbólico, sí, pero no dual. Yo ya no estoy separado entre tú y yo, no hay separación, no hay ninguna brecha. No quiero estar separada ni un ratito. Un ratito. Pensaré los pensamientos que Dios me lleve a pensar con todos mis hermanos en todo momento. Todo encuentro será un encuentro santo. Sí. Todo aquel con el que yo parezca encontrarme, tanto en mi aparente pantalla mental, ilusoriamente interna, como en la compartida, será para que yo ame esa circunstancia, sin juicio, sin crítica, que la acoja como se me diga que lo haga, con el amor de Dios. Pues vamos a ello. Pasamos al epígrafe 8, el significado del juicio final. Una de las maneras, párrafo 1, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Amén. Amén. Dictado sin notas por Helen Schuckman, final de la página 113 del Urtext. Uno de los principales caminos por el que el hombre puede corregir su confusión entre magia y milagro es recordar que él no se creó a sí mismo. Fijémonos que Jesús nos está poniendo que el conflicto es entre mi creación falsa y mi creación verdadera. O hago magia u obro milagros, y no hay más. Por eso no es neutro hacer magia. Es el uso inadecuado o no creativo de la mente. Solo recurrimos a la magia con guía incluso. Ojo. Oído cocina. Porque además, en ese caso está dejando de ser magia y es lo útil en ese momento. Es un recurso que ponemos a disposición, ¿verdad? Claro, o sea, voy a actuar en el mundo de la forma atribuyéndole a cosas aparentemente que no tienen ningún poder de por sí, algún poder, porque algún hermanito cree que es útil y vamos a favorecer que use esos medios aparentemente mágicos para que se le quite el miedo de forma temporal y así posteriormente pueda perdonar. Al reducirse el miedo, la mente se abre de nuevo a la posibilidad de ver esto de otra manera, porque cuando el miedo está en unos grados aparentemente elevados de intensidad, la mente está cerrada porque se queda como paralizada, ¿no? Entonces, en esos casos, como nos enseña Jesús, es conveniente una aproximación conciliadora entre cuerpo y mente, pero solo en esos casos de extrema ilusoria necesidad. Y siempre bajo guía. Claro. ¿Qué es más útil aquí, no? Eso es. Matarlo del susto. Por eso exponerle prematuramente al milagro podría ser aparentemente
ilusoriamente perjudicial. Es propenso a olvidar esto cuando se vuelve egocéntrico y se le coloca en una posición en la que la creencia en la magia es virtualmente inevitable. Sus instintos para la creación le fueron dados por su propio creador. Estaba expresando el mismo instinto en su creación. Repito la frase. Sus instintos, su voluntad para crear, instinto-voluntad, para la creación le fueron dados por su propio creador, que estaba expresando el mismo instinto, la misma voluntad de crear en su creación. Dado que la capacidad creativa descansa solo en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo, es voluntario. Estos son los dos párrafos anteriores repetidos que hemos mencionado antes, nota del traductor. También sigue que cualquier cosa que él crea es real ante sus propios ojos. Bueno, a lo que se refiere es al principio, ¿verdad? De cuando comentaste que la creación, que lo creado también va insuflado de la energía del creador, algo así. Era cuando... lo que pasa es que era el principio, ¿no? A ver. Estos son los dos párrafos anteriores repetidos que hemos mencionado antes. Pues sinceramente no lo sé. Porque en un principio creía que eran... Pero esos estaban al principio, claro. Era el principio del epígrafe 8, que lo hemos leído antes. Y eran dos párrafos, ¿no? Estamos ahora en el epígrafe 8. Sí, pero ¿os acordáis que hemos leído en el anterior? El principio del epígrafe 8. Ya un momento, claro que es que hemos avanzado mucho, estamos atrás. ¿Qué hemos leído al principio? ¿Tiene anotaciones? ¿El 6? No puede ser tan atrás. Bueno, Espíritu Santo. Por aquí tenías una anotación de 8 números romanos. ¿Pasa uno? Sí. ¿Era eso? ¿Pasa otra? Estaba como por aquí. Sí, pero ese es el principio. La diferencia entre el milagro y la magia, ¿verdad? Aquí, el significado del juicio final. Una de las principales maneras en las que el hombre puede corregir su confusión entre magia y milagro es recordar que él no se creó a sí mismo. Es propenso a olvidar esto cuando se vuelve egocéntrico y esto le coloca en una posición en la que la creencia en la magia es virtualmente inevitable. Sus intentos para la creación le fueron dados por su propio creador, que estaba expresando el mismo instinto, voluntad de su creación. Sí, es eso, ¿no? Dado que la capacidad creativa descansa solo en la mente, todo lo que el hombre crea es necesariamente instintivo, voluntario. Esto va después de la teoría del conflicto básico de Tao sin notas. Ahí. Esto se repite más tarde, es ahora. También sigue que cualquier cosa que él crea es real ante sus propios ojos, pero no necesariamente a la vista de Dios. Esta distinción básica nos lleva directamente al verdadero significado del juicio final. Me doy cuenta del hecho de que preferirías continuar con los paralelismos implicados en otras teorías del conflicto básico. Sin embargo, esto meramente sería un retraso en el que nos meteremos solamente si consideráis esencial. Qué considerado es Jesús, ¿verdad? Mira, si quieres que sigamos hablando de esto, que no sirve para nada, pues seguiremos, pero que sepas que nos retrasaría, ¿no? En el plan. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien, pues voy a hacer una pequeña parada para el primer audio. Un segundito. Ahí vamos. Y seguimos. Gracias. Pues vamos ya a por Sigo yo. el párrafo 2. Sí, párrafo 2. El juicio final
Es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Amén. Pues párrafo 2, página 114. Aquí lo llama ahora el significado del juicio final, como si empezara ahora, pero ya llevamos un párrafo anterior. El juicio final es uno de los conceptos más amenazantes en la percepción humana. Esto es solo porque no lo entiende. Juzgar no es un atributo esencial de Dios. El hombre trajo el juicio a la existencia solo por causa de la separación. Dios mismo es todavía el Dios de la misericordia. Después de la separación, sin embargo, hubo un sitio para la justicia en el esquema, porque era uno de los muchos recursos de aprendizaje que tuvieron que ser construidos en el plan general. Tal como la separación ocurrió durante muchos millones de años, el juicio final se extenderá por un periodo de tiempo similar o quizá mucho más largo. Su duración depende, no obstante, de la efectividad de la presente aceleración. Hemos hecho notar frecuentemente que el milagro es un recurso para cortar el tiempo, no para abolirlo. Si un número suficiente de gente alcanzara un estado de verdadera mentalidad milagrosa rápidamente, el proceso de acortamiento podría ser casi inconmensurable. Pero es esencial que esos individuos se liberen a sí mismos del miedo antes de lo que ordinariamente fuera el caso, pues si van a llevar paz a las mentes de otros, deben emerger del conflicto básico. Debe tener claro que solo la creación real es lo que queremos, lo que deseamos, ¿verdad? Y cuando dice un número suficiente, se refiere a ese número que es necesario para cambiar de mentalidad, ¿no? Bueno, no de mentalidad, para que sino se note, aparentemente para que se note. Para que se note el cambio en el mundo de la percepción, claro. Claro, porque entonces habrá más aspectos de la mente extendiendo el mundo real que el mundo ilusorio. Que la proyección de la separación. Pues a ello. Vamos a ello. Por supuesto. Que por nosotros que no por quede, nosotros ¿verdad? No quede. El párrafo 3. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no la tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Amén. Amén. Oscilaciones, ¿no? Hasta que no nos pongamos al 100%. Vamos a estar a orar milagros solamente, ¿no?
Unas veces sí y otras prefiero hacer magia, pensar con el ego. Pues 3. Se considera que el juicio final es un procedimiento emprendido por Dios. Realmente será emprendido únicamente por el hombre, con mi ayuda. Es una sanación final más que un encuentro para repartir castigos, por mucho que el hombre pueda pensar que el castigo es merecido. El castigo, como concepto, está en total oposición a la mentalidad correcta. El objetivo del juicio final es restaurar la mentalidad correcta al hombre. El juicio final puede ser llamado un proceso de evaluación correcta. Simplemente significa que finalmente todos los hombres deben acabar por entender lo que es valioso y lo que no. Tras esto, su capacidad para elegir puede ser razonablemente dirigida. A menos que se haya hecho esta distinción, las vacilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no pueden sino continuar. Párrafo 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja verdaderamente el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Amén. El primer paso hacia la libertad debe implicar entonces separar lo verdadero de lo falso. Este es un proceso de división solo en sentido constructivo y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. El hombre finalmente contemplará sus propias creaciones y conservará solo lo que es bueno, tal como Dios mismo miró una vez sobre lo que había creado y supo que era bueno. En este punto, la voluntad comenzará a contemplar con amor a sus creaciones por su gran valor. La mente inevitablemente repudiará sus creaciones erróneas y habiéndoles retirado la mente su creencia en ellas, no existirán nunca más. Los pensamientos se sostienen porque nos parecen valiosos, nada más. Porque creemos en ellos, ¿no? Creemos que son valiosos. Claro. Pues vamos a ir retirando ya a los embajadores. Por favor. A esos pensamientos ya les retiramos. Compañeros ya. Siniestros, sí. Que nos dice Jesús. Párrafo 5. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Amén. Amén. Pues 5, página 115, último párrafo de esta página. El término juicio final es temible no solo porque ha sido erróneamente proyectado sobre Dios,
sino también por la asociación de final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de percepción invertida. De hecho, si se examina objetivamente, es bastante aparente que es realmente la puerta a la vida. Ningún hombre que vive con miedo está realmente vivo. Su propio juicio final no puede dirigirse hacia sí mismo, porque él no es su propia creación. Puede aplicar esto de manera significativa en cualquier momento a cualquier cosa que haya creado y retener en su memoria real solo lo que es bueno. Esto es lo que su propia mentalidad correcta no puede sino dictarle. El propósito del tiempo es solamente para darle tiempo de llegar a este juicio. Es su juicio perfecto de su propia creación. Cuando todo lo que retiene es digno de ser amado, no hay razón para que ningún miedo permanezca en él. Esta es su parte en la expiación. Amén. O sea que por un lado, dejar de darle fuerza, dejar de creer en las proyecciones falsas. Y por otro lado, retener en la memoria lo amoroso, Lo bueno, los recuerdos amorosos, lo ¿verdad? santo, claro. Así el pasado se vuelve presente porque el amor es continuo y constante y lo que nunca fue, nunca fue. ¡Tachán! No ocurrió, no ocurrió, Tachán. no ocurrió. No pasó, no pasó, no Qué pasó. bueno. Seguimos siendo lo mismo, tal como Dios nos creó. Nos creó verdaderamente amor. Solo Qué así, guay. solo así. Eso somos. Pues muchas gracias. Si os parece, hacemos una parada aquí, porque como hemos terminado el capítulo 2, ya en la siguiente conexión vamos a hacer un pequeño break, ¿te parece? Sí, ¿qué hora es? Las 7 menos cuarto, volvemos a las 7:30, 8:30 hora peninsular. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, hermanos milagrosos. Volvemos en 40 En 3 minutos. cuartos de hora, Sí, en 3 cuartos de hora. ¿vale? En 3 De acuerdo. cuartos de hora estamos aquí para comenzar con el capítulo 3. Gracias por estar ahí. Gracias por querer sanar con nosotras. Bendiciones.